Hola, gusto en saludarte. Esto es Cultura de Todo Podcast en su episodio número 6. Yo soy Luis Alejandro Rojas y ya como tú sabes, soy el conductor de este podcast. Como ya es de costumbre, bueno, para iniciar el día de hoy, siguen todavía las noches frías. Vamos a iniciar con un shot acá de nuestro ron preferido, Santa Teresa Linaje. Wow. Bueno, ahora sí, vamos a dar inicio con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de dos grandes deportes que se practican en Venezuela a lo largo y ancho. Primero déjame decirte que Venezuela es un país donde se practican muchos deportes, deportes de disciplina en conjunto, individual y también otros deportes que son más criollos, digamos. Pero hoy te voy a hablar acerca del béisbol y el fútbol, que son los dos deportes más grandes que se practican en Venezuela. En un tercer orden tenemos el baloncesto, el voleibol, pero hoy nos vamos a encargar a hablar del béisbol y del fútbol. Entonces nos hacemos la primera pregunta. Este interrogante que voy a hacer de aquí es que vamos a partir. ¿Venezuela es un país futbolero o beisbolero? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, empiezo a dar mi punto de vista. En el episodio número 1, si te has visto los episodios anteriores, sabrás que estuvimos tratando acerca del Caribe y su relación que tiene con Venezuela, el cual yo llegué a una conclusión de que Venezuela, a pesar de que está ubicada en el continente sudamericano, éramos más caribeños que sureños. Por ende, uno de los puntos que resalté en el deporte fue el béisbol. De hecho, aquí vamos a volver a tocar este tema porque nosotros somos el único país de Sudamérica donde el deporte más popular no es el fútbol, sino es el béisbol. Tenemos un continente que tenemos allí a Brasil y Argentina, los cuales son dos grandes, y a Uruguay de tercer orden también, que son tres grandes potencias en fútbol que son exportadores de jugadores a las mejores ligas del mundo, como lo están en Europa. Tenemos un vecino como lo es Colombia, que tiene ligas competitivas y que también su selección ha conseguido muchos más logros que la de nosotros. Luego tenemos selecciones como Chile, como Perú, que también son competitivas y tienen sus ligas de fútbol y la fanaticada es bien fuerte en estos países, mientras que nosotros no. Nosotros somos el país atípico, ya que en nuestro país manda es el béisbol. Ya eso ha ido cambiando en los últimos años y a continuación se los voy a explicar. Partiendo de esto, vemos que la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela tiene 8 equipos, consta de 8 equipos, los cuales representan estados o ciudades del país a lo largo y ancho. Tenemos que si las Águilas del Zulia, que lógicamente representan el estado Zulia. Si nos vamos de occidente a oriente, pasamos por Lara. En los Andes no hay representación de equipo. Tenemos Lara, que son los Cardenales. Si nos vamos acercando más acá, tenemos en Valencia, tenemos los Navegantes del Magallanes. En el centro, en la capital, en los llanos no tenemos. En la capital tenemos a los Leones del Caracas y a los Tiburones de la Guaira. Y si nos vamos mucho más allá, ya oriente, tenemos los Tigres de Aragua, que están en Maracay, que estos son los tres equipos del centro del país. Navegantes del Magallanes, Tiburones de la Guaira, Tigres de Aragua y Leones del Caracas, esos cuatro. Y ya si nos vamos a oriente, para completar estos 8 equipos, tenemos a Caribes de Anzoátegui,
los cuales juegan en Puerto La Cruz, y tenemos a los Bravos de Margarita, que es el más nuevo, que hacen vida en Por la Mar, en la isla de Margarita. Bueno, miren, la rivalidad más grande deportiva que hay en Venezuela es cuando juegan los Navegantes del Magallanes contra los Leones del Caracas. Son los dos equipos en Venezuela que tienen mayor fanaticada, que llenan más los estadios. Los Leones del Caracas, mi equipo, es el equipo en Venezuela que tiene más títulos. Y por ahí vienen de escolta, no sé, creo que los Navegantes del Magallanes, que también es un equipo que tiene mucha, pero mucha fanaticada. Entonces, esto siempre decimos como que en la jerga venezolana está el chalequeo, de que cuando juegan estos equipos, ponen muchas veces en las fases finales, ponen pantalla en cualquier ciudad, en cualquier parque, para que la gente se disfrute en familia, con amigos, los juegos de pelota, más que todo ya después del round robin, que es la parte final, hasta llegar a la final, que son los 7 juegos que se juegan ya para definir al campeón. Entonces, hablando de béisbol, nosotros como venezolanos somos un país potencia en el deporte, en la disciplina, a nivel de exportar jugadores a las mayores. El mejor béisbol del mundo se juega acá en los Estados Unidos, en las grandes ligas, en la Major League Baseball. Y Venezuela es un país que está bien parado en la exportación de jugadores a las mayores. Tanto así que en la actualidad, ahorita en el 2024, Venezuela, por detrás de la República Dominicana, es el segundo país que más tiene venezolanos jugando acá en las ligas mayores. Siempre se lo disputan 3 países, que es Dominicana, Puerto Rico y Venezuela. Los 3 caribeños, que los mencionamos también en el episodio número 1. ¿Por qué digo que somos potencia a nivel de exportación de jugadores a la mejor liga del mundo? Porque Venezuela como tal, en competiciones internacionales de dicho deporte, del béisbol, no ha conseguido, a mi criterio personal, para el material que tenemos, la afición y todo eso, no ha conseguido logros internacionales a grande escala. En el Clásico Mundial de Béisbol, hasta el día de hoy nunca hemos sido campeones. En el último clásico teníamos un buen equipo, estuvimos ahí compitiendo hasta fases finales, pero Estados Unidos, con un solo batazo, un gran slam que dieron, cambiaron la dirección del juego de pelota aquella noche. En la Serie del Caribe, que felicitaciones a los Tiburones de La Guaira, que lograron cortar una sequía desde el año 2009 que tenían que habían conseguido un título del Caribe, los Tigres de Aragua. Desde el 2009 Venezuela no ganaba una Serie del Caribe, hasta que hace como 2 semanas los Tiburones de La Guaira, al día que se está grabando este episodio, fueron campeones y se llevaron esa corona del Caribe hasta Venezuela. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? En Serie del Caribe, que es el campeonato internacional de segundo orden que participa Venezuela a nivel internacional, por debajo del Clásico Mundial de Béisbol, solamente Venezuela ha conseguido solamente 8 campeonatos del Caribe. 2 las han conseguido las Águilas del Zulia, 2 las ha conseguido los Navegantes del Magallanes, 2 más los Leones del Caracas, 1 los Tigres de Aragua, que fue en el 2009, y miren todo el tiempo que pasó hasta que los Tiburones de La Guaira, de la mano del tremendo manager Osi Guillén, consiguen esta 8ª Serie del Caribe para Venezuela. Mientras que en la región tenemos que la República Dominicana en Serie del Caribe tiene como 22, o sea, nos dobla. Puerto Rico también tiene mucho más, tiene como 16, algo así. Y México, que es un país que también, similar a nosotros en el sentido de que se juega también fútbol y se juega béisbol, pero su deporte principal es el fútbol, México tiene más series del Caribe
que Venezuela y México no mandan más peloteros a las grandes ligas o no tiene una liga más competitiva, o digamos no hablemos de liga, pero a nivel internacional. México para mí no tiene más material beisbolístico que Venezuela, entonces ellos han ganado más series del Caribe. Cuando antes México empezó a participar en la serie del Caribe y decían que México era el patito feo del grupo, que eran los que se estaban ahí empezando a jugar béisbol y todas estas cosas. Ahora en la serie del Caribe la han mejorado porque ya han incluido más países de la región, como lo es, a veces invitan a Cuba, ya Colombia participó no hace mucho y también ganó una serie del Caribe, un equipo de la costa caribeña de Barranquilla, está participando también Panamá, que Panamá es un país que ahorita viene creciendo tanto en lo futbolístico como también en el béisbol. Se ha unido también Nicaragua, una propuesta interesante por un representante de Centroamérica, y también Curazao ha participado en estas últimas dos ediciones, pero han sido países que han tenido muchas menos participaciones en series del Caribe, por ende no han ganado mucho. Entonces vemos que Venezuela sí es un país top en exportar sus peloteros, pero no han sido muchos los logros los que hemos conseguido a nivel internacional. Y otra cosa que yo he criticado mucho desde que tengo uso de razón, y es algo tan poco que entiendo, ¿por qué de tantos peloteros buenos que han participado en las grandes ligas, solamente Venezuela tiene un solo pelotero inscrito en el Salón de la Fama, que es Luis Aparicio? No entiendo cómo personajes como David Concepción, como Omar Vizquel, no están también en el Salón de la Fama. Entonces vemos que también Dominicana, Panamá, Puerto Rico tienen más representaciones en el Salón de la Fama y Venezuela solamente uno. Recientemente se retiró Miguel Cabrera. Yo espero que Miguel Cabrera, por los números que tiene, porque es triple corona y todo esto, debería ir derechito al Salón de la Fama. Y las predicciones que yo doy, a mi entender, es que todo apunta a que Miguel Cabrera sería apenas el segundo venezolano en ingresar a esta lista de peloteros históricos en el Salón de la Fama de las ligas mayores de béisbol acá en los Estados Unidos, lo cual es una gran distinción. Entonces, ya sabiendo esto del béisbol, ahora vamos a hablar del fútbol. Miren, nosotros llevamos aproximadamente los venezolanos como 50 años de retraso futbolístico en la CONMEBOL, que es la confederación a la que nosotros pertenecemos, la Confederación Sudamericana de Fútbol, nuestra querida confederación que es tan competitiva. Somos 10 selecciones y nosotros somos la única que no hemos asistido a una primera Copa del Mundo de la FIFA. Somos el país de Sudamérica, como ya lo dije comenzando el episodio, que no vemos el fútbol como nuestro deporte rey, ¿verdad? Ok, entonces vemos que federaciones como la brasileña, la argentina, la uruguaya, que son las demás tradiciones, se fundaron muchos años antes y ya se jugaba fútbol, mientras que nosotros no. Ya en Venezuela, en los años 50, 60, 70, el fútbol lo empiezan a traer son los españoles, los italianos, los portugueses, y para el venezolano el deporte, el fútbol, era visto como un deporte que lo practicaban los hijos de extranjeros o los colegios que fundaban los mismos extranjeros, los europeos, que traían sacerdotes y todo eso, y venían con esa cultura ya futbolística y se le inculcaban a los alumnos, a los niños. Pero por eso era visto como un deporte para que lo practicaran los hijos de los extranjeros. ¿Qué tal? Entonces, cuando ya Argentina, Brasil, Uruguay, estos tres países que son las principales potencias en la región, ya estaban ganando copas del mundo y todo eso.
Todo esto fue transcurriendo así hasta que llega, primero hubo un DT, un director técnico argentino que era Pastoriza. Él no pudo hacer muchos logros, pero él abonó el camino para que llegara un señor que se llamó Richard Páez, selección venezolana 2001 hasta el 2007. Este señor hizo un cambio en el fútbol venezolano a nivel de selecciones. Fue el director técnico que le dio una identidad de juego al equipo de Venezuela y puso a soñar a todo un país con creer en los mismos jugadores venezolanos y en que todo el mundo se pusiera la camiseta de la Vinotinto. Porque anteriormente, desde toda la vida en Venezuela, no hemos sido un país futbolero, pero la gente sí le gusta ver las ligas europeas de clubes. La gente siempre ha seguido que si el Barcelona, que si el Real Madrid, que si el Inter de Milán, el Bayern Múnich, este tipo de equipo. Entonces, cada vez que venían a jugar las selecciones brasileñas, las selecciones argentinas, con todas sus estrellas, en ese momento Roberto Carlos, Kaká, Ronaldo el Fenómeno. Imagínense cuando Venezuela era local, estas superestrellas venían a jugar en Venezuela y goleaban a la selección de Venezuela 3-0, 4-0, 5-0. Y los fanáticos, la afición venezolana, iba a los estadios, no iba a apoyar al equipo local que era Venezuela, iba a ir hasta con camisetas brasileñas, apoyar a Roberto Carlos, a estos grandes exponentes en su época, como les digo. Entonces Richard Páez viene, hace una hazaña que ganaron 4 partidos seguidos, que lo llamaron el Boom Vinotinto, que le ganaron a Colombia en Barranquilla, le ganaron a Uruguay en Montevideo 3-0, ganaron 4 partidos seguidos al hilo. Y eso fue algo como que, wow, que ¿cómo puede ser en las eliminatorias al Mundial de Alemania 2006? Luego, por diferencia con la fanaticada y todo eso, este sujeto Richard Páez renuncia y llega la época de César Farías, que también él lo que hizo fue continuar este proceso, pero ya él llegó con una población venezolana que estaba ya más inmersa en lo que es la afición futbolera, pero a nivel de selecciones, fíjense, solamente le he estado hablando acerca del equipo nacional de Venezuela, que es la Vinotinto, pero no he hablado de ningún club de fútbol venezolano, porque eso es arena de otro costal. Mientras que en el béisbol comencé hablando de los clubes, porque son cosas que son consolidadas. Eso es arena de otro costal, pero para allá es donde vamos, porque aquí es que radica la gran diferencia. Cuando vemos ahora sí que la Vinotinto juega de local en Venezuela, hay más gente apoyando, ya hay más gente que se siente identificado, pero porque se está representando al país completo, que son los 30 millones de habitantes que hay según el último censo. Pero ¿qué pasa con la liga? Con la liga venezolana, la liga FUTB, como es que se llama, que estas en verdad son las bases de cada deporte. Cada liga en cada país es la base de la disciplina deportiva que se está practicando. Entonces, sí, en Venezuela está la liga FUTB, que es la primera división, y la segunda división es la liga FUTB 2. Hay muchos más clubes, muchos más equipos que en el béisbol, que son solamente 8. Pero ¿qué es lo que pasa? Tienen mucha menos fanaticada. En los partidos de liga siempre están solos los estadios. Pocas son las personas que van a los estadios. La afición es demasiado limitada. El clásico, así como lo es en el béisbol, los Leones del Caracas contra los Navegantes del Magallanes, en el fútbol es el Caracas Fútbol Club, que es el equipo de la capital, contra el Deportivo Táchira, que es uno de los equipos más emblemáticos en Venezuela, porque en esta región de Venezuela es la única región donde el fútbol es bastante dominante,
más que el béisbol. Es la única región en Venezuela, lo que es el Táchira, lo que es Mérida, esa rivalidad ahí entre Estudiantes de Mérida, que es el equipo de la ciudad de Mérida contra el Deportivo Táchira, ahí en la ciudad de San Cristóbal, es una rivalidad muy bonita es como que decir el derbi, el clásico andino. Pero el clásico nacional es Deportivo Táchira contra el Caracas Fútbol Club, que son los dos equipos más ganadores de títulos. En el fútbol sí hay más competencias internacionales que en el béisbol. En el béisbol solamente está la Serie del Caribe y el Clásico Mundial, mientras que en el fútbol tenemos, bueno, la Copa América que lo organiza la Conmebol, los mundiales, tenemos a nivel de clubes Copa Sudamericana y Copa Libertadores, y también tenemos Juegos Olímpicos, también en fútbol. Y las distintas categorías, sub-20, sub-23, sub-17, sub-15, ¿verdad? Entonces, vemos que siempre veo que los clubes venezolanos nunca avanzan de ronda en estos torneos. La selección de Venezuela nunca ha ganado ningún trofeo a nivel internacional y los clubes en Copa Libertadores casi siempre se quedan en fase de grupo, los golean, en Copa Sudamericana igual. ¿Pero por qué se da esto? Porque las bases, la liga no es tan buena, no hay apoyo. Hay muchos jugadores en la actualidad que no les pagan, que se tienen que retirar del fútbol. Y mucha gente dirá a nivel internacional, no, es que en Venezuela no se juega fútbol, en Venezuela se juega más en béisbol, no hay talento, el venezolano no tiene esa cultura o no se le da bien el juego del fútbol. Y pues lamento decirle a la comunidad internacional que no es así. En Venezuela, en los últimos años, en la actualidad, hay un nivel en los chamos jóvenes muy, pero muy fuerte a nivel internacional. Lo que pasa es que ahorita, primero el pasaporte pesa porque por esto, o sea, las bases son los clubes y no son sólidos. Entonces, al ver esto así, que a jugadores que no les pagan o que tienen sueldos inferiores, son los peores pagados a nivel de la Conmebol, de los países de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Entonces, al ver este tipo de cosas, la gente viene y se cree algo, que es que no, yo en el fútbol no voy a tener futuro. Yo he visto chamos cuando yo estudiaba, tanto en primaria como en secundaria, que jugaban fútbol, mira, de una manera asombrosa y que uno decía, este niño, este chamo, este adolescente tiene mucho futuro en el fútbol. Pero cuando él le llegaba a los papás, mira, yo quiero ser futbolista, los papás de una vez le decían, no, en eso no hay futuro, aquí no, qué tal, que lo otro, mejor vaya a la universidad y póngase a estudiar. Y ahí el sueño del joven se termina. Mientras que un chamo que practique béisbol y que venga y le diga a los padres, no, papá, mamá, yo quiero ser beisbolista. Como tenemos una cultura más beisbolera, los papás sí lo apoyan porque dicen, no, en el béisbol puede ser que te vaya bien y encuentres un contrato millonario, te vayas a los Estados Unidos y puedas tener un sueldo económicamente bastante bueno y puedas garantizar tu futuro. Creen más en eso que ser jugador profesional. Entonces es por nuestra misma cultura, pero talento hay. Últimamente sí tenemos uno que otro jugador jugando en las grandes ligas de Europa, en España, en Francia. Tenemos ahorita muchos jugadores vinotintos en Brasil, que es la mejor liga a mi criterio, la mejor liga en todo el continente americano y todo esto. Entonces, ¿por qué digo que siempre en el fútbol para los padres es mejor decir, no sea futbolista, mejor voy a la escuela? Porque nosotros los venezolanos somos unas personas que nos gusta mucho estudiar, ir a la universidad, todo eso. Uno no ha salido muy bien del bachillerato y me recuerdo que en mis tiempos ya los padres de uno, los tíos, los hermanos mayores, los vecinos te estaban preguntando, hey, ¿qué quieres estudiar para ingresar a la universidad? ¿Qué carrera has pensado? Entonces, esa cultura como que de estudiar va primero
que lo que es el fútbol o cualquier deporte que no sea muy pujante en Venezuela. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Quiero que me dejes aquí en la caja de comentarios de una vez, de verdad, ¿qué crees tú que es Venezuela? Más es si es beisbolera, si es futbolera, si es que en Instagram vamos a estar todos los miércoles publicando ronda de preguntas para ver de qué es lo que quieres que hablemos en los próximos episodios. Entonces quiero en verdad que me compartas acá mismo tu opinión. ¿Tú eres más beisbolero o futbolero? Dale me gusta a este video y ya para cerrar te voy a decir algo. Sí, somos un país, a mi criterio somos un país beisbolero, pero a mí el béisbol no me gusta. Yo soy futbolero 100% y apoyo a la Vinotinto. Miren, cuando la Vinotinto juega y pierde o quedamos eliminados de una Copa América, mire, eso es un ratón que a mí me da que no, o sea, que ando cabizbajo como por una semana completa, para serles honesto. Así que con esto les estoy diciendo que más adelante vendrán muchos más episodios también hablando de fútbol. Pero también vamos a hablar del béisbol porque es el deporte principal en mi nación. Muchas gracias.